vamos a hablar del relato original de Sinué, es decir, el relato egipcio. Y aquí se va a hacer un análisis literario a partir de cómo se configura este personaje de esta obra como héroe, teniendo en cuenta la teoría o el concepto que desarrolla Joseph Campbell, mitólogo norteamericano, frente al monomito. El monomito es el viaje del héroe, el periplo, la travesía, que muchas veces se ha hecho este análisis literario con héroes de la literatura épica, la literatura clásica, por ejemplo, cómo se configura un Ulises en la Odisea, un Odiseo, cuando regresa a su patria, a Ítaca, o cómo se configura un héroe como Aquiles en la Ilíada de Homero. Pero aquí vamos a hablar de un personaje mucho más antiguo. Vamos a hablar cómo puede configurarse ese personaje heroico, ese Sinué del relato egipcio original. Y para esto primero vamos a conocer un poco del concepto del monomito, un poco también de la obra y el trabajo de Joseph Campbell, digamos que va a ser como el autor guía desde ese concepto del monomito para el análisis literario. Cuando hablamos del concepto del monomito, en la narratología y en la mitología comparada, como les decías, ese viaje del héroe, un viaje del héroe que va a implicar una aventura porque el héroe, para configurarse como héroe, muchas veces puede venir con una condición divina o semidivina. En el caso de Sinué no es así, pero en el caso de otros héroes, digamos, de la literatura épica o la literatura clásica, sí compartían, digamos, esta cualidad, pero todo comienza a partir de una decisión que es la crisis a partir de la salida de casa, de la salida del lugar de origen, y ese viaje que se va a representar en diferentes etapas y pruebas, hasta una prueba máxima que es lo que se conoce como la ordalía o la prueba de fuego, para poder llegar otra vez desde una trascendencia diferente y retornar a su patria. Porque lo bonito de este viaje del héroe es que el héroe tiene que salir de casa para comenzar esta configuración, pero digamos la meta anhelada, esperada, es el retorno a casa, pero no puede regresar siendo el mismo como salió. Y una de las teorías más llamativas, precisamente, este mencionado monomito de Joseph Campbell, lo vamos a encontrar ampliamente explicado en su obra El héroe de las mil caras, A Hero with a Thousand Faces, de 1949, donde este antropólogo y mitólogo estadounidense plantea muchas historias de todo tiempo, de todo lugar, una estructura y elementos distinguibles, aunque hay diferentes variables, pero se habla de diferentes configuraciones del héroe. El héroe padre, el héroe joven, el héroe romántico. Hay varias configuraciones dentro de este monomito, dentro de este viaje del héroe. En esta primera diapositiva tenemos allí una imagen de Perseo de Benvenuto Cellini en la Piazza della Signoria en Florencia, Italia. Conozcamos un poco al autor. Joseph Campbell nace en la ciudad de Nueva York en 1904, fallece en Honolulu en 1987 y fue, junto a Mircea Eliade, el mitólogo más importante de la segunda mitad del siglo XX. Aquí también aprovecho para hacer una referencia bibliográfica de Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, una obra muy recomendada también para quienes, digamos, quieren hacer un análisis desde esta línea. Es profesor emérito de literatura en el Sarah Lawrence College de New York. Fue un reconocido escritor, conferenciante de temas de mitología y religiones comparadas. Y su obra, como le hemos dicho, abarca diversos aspectos de la condición humana. El héroe de las mil caras, digamos que es la obra aquí más importante que conduce precisamente este análisis literario por el viaje o el periplo del héroe arquetípico. También vamos a ver la parte común de las mitologías del mundo, que lo encierra precisamente en este concepto de monomito. Joseph Campbell se conoce a menudo precisamente como el viaje del héroe y describe por primera vez en El héroe de las mil caras, en su obra de 1949, este concepto. Se dice que Joseph Campbell fue un gran admirador del novelista James Joyce y que de hecho
ese término del monomito lo tomó prestado de Finnegans Wake de James Joyce precisamente. Campbell también hizo un uso intensivo de las teorías de Carl Jung sobre la estructura de la psique humana y a menudo utilizó términos como ánima, animus y conciencia del ego. Estos términos se ven presentes también en su obra del héroe de las mil caras. Campbell a menudo se refería a la obra de los escritores modernos, James Joyce, Thomas Mann, en sus conferencias y escritos, así como el arte de Pablo Picasso. De hecho, es algo muy particular desde el análisis del arquetipo del héroe. Muchas veces se pueden leer entre líneas referencias al análisis que hace él o la hermenéutica del arte que hace de Picasso. Descubrió su obra durante su estancia como estudiante de posgrado en París y Campbell se dice que pudo mantener una correspondencia personal con el mismo Thomas Mann. Estos son unos breves datos acerca del autor. Vamos a ver aquí ya en la evolución del concepto del mito por Campbell, cómo la mitología para él no era un concepto estático. Al contrario, era un concepto totalmente dinámico, movimiento. Y sus libros describen detalladamente cómo las mitologías evolucionaron a lo largo del tiempo y que de hecho esta evolución de las mitologías nos va a mostrar o nos va a dar una panorámica de la evolución de las realidades de la cultura. Cuando vamos a analizar al ser humano, debemos pensar en dos líneas, la filogenia y la ontogenia. Cuando hablamos de la filogenia, estamos hablando de la evolución humana desde el sentido mismo de la evolución, es decir, desde que el hombre comienza ese proceso evolutivo hasta convertirnos en un Homo sapiens sapiens, el único animal que es capaz de pensarse a sí mismo y que obviamente gracias al lenguaje articulado desarrollamos un tipo de conexiones y desarrollamos lo más importante, que es a partir de una comunidad poder configurar el concepto de cultura, que esto es lo que, digamos, pone al ser humano en ese estatus superior a otras especies. Pero también somos hijos de una historia, de la ontogenia, de la historia del ser. Y de hecho la historia del ser está intrínsecamente relacionada a la cultura, porque somos seres biopsicosocioculturales, porque tenemos una condición biológica, una condición psicológica y nos desarrollamos en un contexto sociocultural. De hecho, el ser humano, sus primeros 9 meses de vida, repite la historia de millones de años de evolución, porque el ser humano, primero cuando es bebé, se desplaza en sus 4 extremidades, luego va a despegar las manos del suelo para buscar un punto de apoyo y poder buscar estar erguido, poder caminar precisamente en sus 2 pies, utilizar luego las manos como pinzas, como palanca, y posteriormente poder desarrollar el lenguaje articulado. Algo muy importante, y por qué tomo estos referentes de filogenia y ontogenia, que aquí hago también otro paréntesis, podemos encontrar este concepto en la autora Lourdes Molina, en su obra Participar en contextos de desarrollo y aprendizaje, para entender esto de la filogenia y la ontogenia. Y lo conecto a lo que habla Joseph Campbell de la mitología, porque él pone al mito intrínsecamente relacionado al desarrollo sociocultural de un pueblo. Y si vamos a pensar en los antiguos egipcios es gracias precisamente a su pensamiento mítico religioso que fue una civilización que pudo durar más de 3.000 años de historia. Hay distintas etapas en este desarrollo cultural en los diferentes sistemas mitológicos que a continuación los veremos. El primero, de acuerdo a la teoría de Joseph Campbell, es el camino de los poderes animales. Y aquí vamos a encontrar a las sociedades de caza y recolección. El segundo, el camino de la tierra sembrada, donde encontraremos sociedades agrarias tempranas. El tercero, el camino de las luces celestiales, las primeras altas civilizaciones, donde podríamos obviamente también encasillar aquí, porque Egipto tiene desde la neolitización del valle del Nilo
puede tener esa parte del camino de la tierra sembrada, como sociedad agraria obviamente, pero luego hace parte también de estas altas civilizaciones. Y el cuarto punto, el camino del hombre, la mitología medieval, el amor romántico y el nacimiento del espíritu moderno. ¿Cuál es entonces este viaje del héroe? En la imagen que vemos en este momento en diapositiva de Hero's Journey, aparece que el centro, el core de todo esto, es ese portal a la aventura. Y ese portal a la aventura o ese deseo de la aventura tiene que partir precisamente de la decisión de ese héroe que está a punto de configurarse de la salida de su ciudad natal, de su tierra natal. Y dentro de ese periplo, dentro de ese viaje, va a encontrarse con figuras como la figura de un mentor, que puede ser o un anciano maestro, o puede ser una figura divina, o puede ser una figura de salvación o de apoyo. Va a tener varios obstáculos o pruebas, va a tener la especie de una ordalía o prueba de fuego, luego hasta el momento de la redención y la trascendencia, donde adquiere esa especie de premio esperado antes del regreso a casa. Campbell resume las muchas variaciones posibles desde los diferentes tipos de héroe que podemos encontrar en la literatura antigua, épica, clásica y moderna, y dentro de cada etapa hace un resumen de la siguiente manera. Aquí, con el permiso del auditorio, voy a hacer lectura de la cita textual. El héroe mitológico, al partir de su cabaña o castillo, es atraído, llevado o bien se dirige voluntariamente al umbral de la aventura, que es el centro de todo este viaje. Allí se encuentra con una presencia sombría que custodia el paso. El héroe puede vencer o conciliar este poder y entrar vivo al reino de la oscuridad. Batalla entre hermanos, batalla contra dragones, ofrenda, hechizo, o incluso en la literatura épica, por ejemplo, cuando un héroe vivo hace el ritual necesario para poder descender al Hades, al inframundo, sin haber muerto, como pasa, por ejemplo, en el caso de Ulises en la Odisea. O ser asesinado por el oponente y descender a la muerte. Desmembramiento, crucifixión. De hecho, el personaje del Jesús histórico también se ha visto analizado desde la teoría del monomito. Y más allá del umbral, entonces, el héroe viaja a través de un mundo de fuerzas desconocidas, pero extrañamente íntimas, algunas de las cuales lo amenazan severamente, pruebas, otras le brindan ayuda mágica, que serían los ayudantes. Cuando llega al punto más bajo del ciclo mitológico, sufre una prueba suprema y obtiene su recompensa. El triunfo puede representarse como la unión sexual del héroe con la diosa madre del mundo, un matrimonio sagrado, su reconocimiento por el Padre Creador, la expiación paterna, su propia divinización, el concepto de apoteosis, o también, si los poderes se han mostrado hostiles hacia él, su robo del don que vino a obtener, robo de la novia, robo del fuego, por ejemplo, cuando analizamos a los dramaturgos griegos en la obra de Esquilo, la obra de Prometeo encadenado, quien roba el fuego divino para entregarlo a los mortales. Intrínsecamente es una expansión de la conciencia y con ella del ser. Iluminación, transfiguración, libertad. La obra final es el retorno. Como les decía, todo este viaje del héroe, la meta final es el retorno a casa, pero desde la redención, la transformación, la trascendencia y llegar a casa con una recompensa, que puede ser un objeto físico o puede ser algo a nivel abstracto, que eso lo vamos a ver más adelante con Sinué. Si los poderes han bendecido al héroe, este parte ahora bajo su protección, emisario. Si no huye y es perseguido, huida de transformación, huida de obstáculos, y en el umbral del retorno, los poderes trascendentales deben quedarse atrás. El héroe resurge del reino del terror, retorno, resurrección. El don que trae restaura el mundo inicial del punto de partida, es ese elixir. Allí está la referencia bibliográfica de las citas textual de la obra de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Vamos ahora
a entrar en materia con el análisis del relato de Sinué. Para esto, inicio con este epígrafe del doctor José Llull. Tras el asesinato de Amenemhat I y por temor a posibles represalias, Sinué huye de Egipto y se refugia en el Próximo Oriente, donde se convertirá en un hombre rico y respetado. Cierro comillas. Esta es la forma como empieza el famoso relato de Sinué, el relato original, la obra, como les digo, literaria del Reino Medio del Antiguo Egipto. Recordemos que vamos a hacer este análisis literario desde el concepto del monomito de Joseph Campbell que acabamos de mirar. Pero vamos a ver primero un contexto histórico de este relato de Sinué. Amenemhat I, faraón de la 12ª dinastía, es decir, Reino Medio, fundó una nueva ciudad capital. Recordemos que el Reino Medio, este momento es muy importante para los antiguos egipcios, para la literatura es fenomenal, es como esa época dorada de la literatura, pero para los egipcios porque es un momento de un resurgimiento después de la crisis que trajo el primer periodo intermedio. En la línea de tiempo del Antiguo Egipto tenemos, digamos, 3 momentos que son esas columnas o pilares fundamentales para la constitución historiográfica de Egipto, que son el Reino Antiguo, el Reino Medio, el Reino Nuevo, pero entre estos periodos hay una especie de paréntesis en la historia, por llamarlos así, periodos de inestabilidad, de crisis, de descentralización, donde, por ejemplo, los nomarcas, Egipto estuvo dividido en nomos y tenía nomarcas que eran como los gobernadores de esas provincias, empiezan a tener más poder, hay guerras civiles, se separa el Alto y el Bajo Egipto. Bueno, son momentos de oscuridad, son como esos momentos de la Edad Media en cada uno de estos periodos. Entonces, el Reino Medio, en el que está, digamos, el contexto histórico de este relato, viene precisamente de recuperarse de la crisis del primer periodo intermedio. Y aquí el faraón Amenemhat I fundó una nueva capital, la capital de Ititawi al sur de Memphis, cerca de la cual hizo construir la necrópolis de El-Litz, donde se levanta su pirámide. Y su heredero, su hijo Sesostris I, haría algo similar más tarde, y además de haber realizado también una política expansiva y establecer la frontera del país en la segunda catarata del río Nilo. Aquí vamos a tener otro pedacito de la obra de Sinué. Abro comillas. La residencia permanecía en silencio, los corazones afligidos, las puertas cerradas, los cortesanos con las cabezas en las rodillas y las gentes en lamentos. Esta es una descripción que nos muestra, nos da una fotografía de ese momento de la desolación que se vivía en el palacio. Amenemhat tenía muy claro que su heredero al trono era Sesostris I. De hecho, hay una corregencia entre ellos. Y de hecho, aquí hago mención de otro relato importante de uno de los textos que se conoce como textos sapienciales y son las instrucciones de Amenemhat a su hijo Sesostris I, que es otro tipo de texto. Que en Egipto también vemos esto en la literatura sapiensal, por lo general un anciano, en este caso es algo muy particular porque son las instrucciones del padre después que muere, pero está narrado en primera persona y que deja a su hijo. Cada vez que veo este relato tengo en mi mente el personaje de Hamlet de William Shakespeare, cuando también es por su padre, el fantasma de su padre, quien puede relatar cómo aconteció su asesinato. Entonces, esta cita que está aquí del relato de Sinué nos muestra precisamente que en la corte, en palacio, había una absoluta desolación por la muerte del faraón. La muerte del faraón es el punto de partida de este relato de Sinué. ¿Y por qué es el punto de partida? Porque vamos a ver por qué Sinué comienza ese viaje y ese periplo. Resulta que Sinué, el protagonista de esta historia, aquí en la imagen lo que tenemos es un fotograma de la película, de la puesta en escena en el séptimo arte. Ese personaje cuyo nombre significa el hijo del sicomoro, en el texto, en el relato, es presentado como un noble, como un líder, como un juez, como portador del sello real, administrador de los distritos del soberano en las tierras de los asiáticos, verdadero conocido del rey, su amado servidor y serviente de la reina Neferu, la gran esposa real, es decir, la Hemet Nesu,
de Sesostris I. Esto hace que denote una cercanía muy especial de Sinué a la casa, al palacio real, a la gran casa, al Perá, y una cercanía muy particular también al faraón. Entonces, toda esta introducción, de hecho, también nos recuerda otro tipo de género literario del Antiguo Egipto, que son los textos autobiográficos, textos que por lo general encontramos en las tumbas, en las mastabas, donde quedaba como una especie de registro del currículum vitae del difunto, donde hacía gala de los títulos que ostentó en vida. Entonces, esta parte particular del relato de Sinué, siendo, digamos, un relato, un cuento, literatura que podríamos tomarla como literatura de entretenimiento bajo la mirada obviamente actual, pero allí hay varias cositas que están, digamos, también para ser vistas e interpretadas más a fondo, como por ejemplo el tener todos los títulos de Sinué tan claros allí como se hacía en los textos autobiográficos. En las versiones del relato y en las múltiples copias que se conservan, aquí hablo de múltiples copias por algo. Los escribas, los aprendices de escriba, para sus ejercicios de escritura, utilizaban muchas veces óstraca. Óstraca son varios fragmentos, es el plural de ostracón, que sería el singular, de cerámica, piedra, donde ellos hacían sus trazos, precisamente porque el papiro como tal era muy costoso, entonces los aprendices de escribas tenían este material, esa superficie lisa, como lo tendríamos nosotros cuando estamos en la escuela, como nuestro cuaderno de notas o nuestro cuaderno de estudio. Y muchas veces las versiones del relato del Sinué, siendo un relato del Reino Medio, en un contexto de la 12ª dinastía, se han encontrado copias del relato en el Reino Nuevo. Eso nos quiere decir que fue tan importante que escribas de otro momento, muchos años después, seguían haciendo copias de este relato como su ejercicio de práctica. Y es precisamente gracias a estas copias que se puede conservar el relato de Sinué y que tuvo obviamente una gran popularidad en el Egipto faraónico. Muy usado por los aprendices de escribas, como les digo, se han conservado 28 óstraca y gracias a estos óstraca y a los papiros se ha podido reconstruir como si fuese una colcha de retazos de principio a fin esta historia de Sinué, donde el argumento se desarrolla a comienzos de la dinastía 12 a partir de la muerte del faraón Amenemhat I y a lo largo del reinado de su sucesor, Sesostris I. Se habla que es un relato donde vamos a ver acción, diálogos que van a incrementar esa vivacidad, ese realismo del relato e incluso transcripciones de las cartas que intercambiaron el rey y el protagonista, es decir, Sesostris I y Sinué, lo cual le da también un toque muy especial a este relato porque permite sentirlo más cercano y más vivo. Y todas las versiones que se conocen del relato de Sinué se realizaron en escritura hierática, en la lengua egipcia antigua. Hubo varios momentos de evolución de la lengua, pero también hubo varios sistemas de escritura jeroglífica, jeroglífico cursivo, hierático, demótico y copto. En este caso, el sistema de escritura fue el hierático, que es una simplificación de la jeroglífica, mucho más utilizada por los escribas, y utilizaban tinta negra con el corpus de relato y utilizaban la tinta roja para resaltar títulos o enunciados, puesto que ellos no tenían signos de puntuación como lo tenemos nosotros. Aquí vamos a hablar un poco de la trama a grandes rasgos. Inicia con la muerte de Amenemhat, ya lo hemos dicho, en el año 30 de su reinado. El faraón fue asesinado mientras dormía. Esto hace que sea un regicidio mucho más oscuro y más fuerte porque fue asesinado en el estado de mayor vulnerabilidad. Se describe, de hecho, en el texto luego, que les comento que también recomiendo, de la literatura sapiencial, las instrucciones de Amenemhat a su hijo Sesostris I, donde él le relata a su hijo su muerte y le aconseja cómo tener y hacer un buen gobierno. En la historia de Sinué tampoco se indica si la inesperada muerte del rey provocó de pronto revueltas en esa capital que él había fundado, la capital de Ititawi, como si quisieran dejar allí un halo de misterio, un velo de misterio,
para ver precisamente esa reacción de Sinué, el protagonista. Sesostris llegaba de una campaña contra los libios en aquel momento, por lo que se enviaron mensajeros para informarle de la muerte de su padre. ¿Qué es lo que sucede? Nunca se ha entendido ese sentimiento de culpa de Sinué, porque Sinué de hecho se encontraba precisamente con el príncipe heredero, con el corregente, con Sesostris I en esa campaña militar. Es decir, no estaba en palacio cuando ocurre el asesinato del rey. Entonces, dicen que cuando recibe las noticias por parte del mensajero, invade el cuerpo de Sinué un sentimiento de culpabilidad. De hecho, acá entre comillas está como si un temblor recorrió, voy a hacerlo en primera persona, como lo haría Sinué, un temblor recorrió mi cuerpo y me marché a saltos buscando un escondite. Me metí entre dos arbustos, cierro comillas. Es decir, Sinué comienza una extraña culpa en su ser que lo hace huir remontando el Nilo desde el oeste del delta hasta la meseta de Giza y a la altura de un pueblo que se llama Negaur, cruza el río en una balsa de timón. Entonces empieza ese dolor, esa culpa, una especie de arrepentimiento como si fuese el culpable de algo que él ni siquiera estaba en el lugar de los hechos porque se encontraba acompañando a Sesostris primero en esa campaña militar contra los libios. Pero Sinué, no obstante, emprende esa huida. Cuando llega a la zona de los lagos amargos, al norte del Istmo de Suez, Sinué está al borde de la muerte. Aquí vuelvo y abro comillas. Tuve un ataque de sed. Estaba deshidratado. Mi garganta reseca. Me dije, este es el sabor de la muerte. En ese estado de postración es hallado por unos nómadas que lo salvan y luego en Kedem, cerca de Biblius, es cuando Sinué se encuentra con un gobernante de la región del Alto Retenu en Siria. Este gobernante se llama Amunench y éste le pregunta por la situación en palacio y por su extraño viaje y obviamente Sinué, en medio de esa culpabilidad que nunca se entiende, comienza a obviar los detalles de los acontecimientos, pero recalca constantemente su inocencia. Para él era muy importante recalcar que él era inocente. Pues sabemos que es inocente porque no estaba en el lugar. No sé si la culpa nace precisamente de no haber estado en el lugar para impedirlo. Y Sinué se integra a la tribu del príncipe Amunenchi y se casa con la primogénita, eso lo convierte en una especie de jefe tribal y empieza a vivir en un lugar descrito como un auténtico vergel, con tierra fértil, rica en miel, aceite y frutas, es decir, se le arregla la vida a Sinué, hasta que un día, un héroe campeón de Retenu reta a Sinué, ellos acuerdan combatir al amanecer y de acuerdo a las leyes tribales, quien ganara era el que quedaba bajo el dominio de la tribu. Es un momento crítico de la historia porque Sinué derrota a su rival. Entonces, esto hace que Sinué se quede con las pertenencias, alcanza su mayor momento de gloria en ese país que eran tierras extranjeras, era su país de adopción, hace que entonces se prolongue su estadía porque ya llega en un estatus, digamos que en un estatus muy superior dentro de la tribu y llega a la vejez. Y cuando llega a la vejez, su corazón va a estar melancólico de estar lejos de Egipto. Porque no hay nada más peligroso para un egipcio que morir lejos de su tierra, puesto que no iba a tener algo que era fundamental para garantizar su renacimiento, su resurgimiento, su regeneración, es decir, su vida eterna en el más allá, que es todo el culto funerario, todos los ritos funerarios que necesitan dentro de la religión egipcia precisamente para tener esa garantía de esa vida eterna. Entonces Sinué empieza a envolverle ese deseo de regresar a Egipto y recibe una carta del rey, obviamente que ya era el rey Sesostris, el heredero de Menehat, es el que queda en el trono, donde le dice que no muera en una tierra extranjera, que no lo vayan a enterrar los cananeos, que no lo envuelvan en una piel de carnero a modo de ataúd, que debía pensar en su cuerpo y volver. Pero antes de volver a Egipto, Sinué deja sus propiedades y el mando de la tribu a su hijo mayor, y comienza ese regreso a patria a través de los caminos de Horus, la ruta militar y comercial que seguía la costa palestina en dirección a la fortaleza de Taharu, que era la puerta de entrada a Egipto. Aquí tenemos una estatuilla en pantalla
del faraón, del rey Sesostris I. Entonces, este retorno de Sinué hace precisamente que él llegue, se postre ante el rey, se vea nuevamente arrepentido, en total vista de que los cortesanos lo vieran revivir esos miedos, y le entrega su vida a Sesostris, aquel rey actual que en algún momento él acompañó en su campaña militar contra los lidios cuando asesinan al padre de Sesostris. Y tras sus años en Siria, obviamente el aspecto de Sinué había cambiado, su vestimenta, su indumentaria, su estado físico, obviamente, hace que las personas que están en ese momento en palacio no lo conozcan, pero el rey sí. Eso es importante, el rey lo reconoce. Él no ha de temer, él no ha de tener miedo. Él será un amigo entre los nobles, será colocado en medio de los cortesanos. Sale del palacio, es acompañado a una casa del noble donde lo van a asear, donde lo van a vestir bien, le regalan una casa y le proporcionan un sustento diario. Y lo más importante, le entregan una tumba decorada, le entregan ajuar funerario y todo lo necesario para su ritual y culto funerario. Aquí tenemos las fuentes primarias, que es el papiro de Berlín 3022, que es el que vemos en la imagen, es el que conserva la copia más completa de la historia de Sinué, este noble que huye de Egipto para evitar las luchas de sucesión tras el asesinato de Amenhotep I, y los papiros de Berlín también que podemos consultar con partes del relato son en los papiros médicos, papiros de Berlín 3038, papiros matemáticos, papiros de Berlín 6619 y papiros literarios, que es aquí donde entra nuestra materia, 10499 y el papiro 3022. Estos papiros fueron descubiertos a principios del siglo XIX en la necrópolis de Memphis, en Saqqara, y destacan por ser una serie de documentos egipcios que están datados entre los años 2160 y 1700 a.C., antes de la era común. La versión más completa y antigua que conocemos, como les digo, es la que tenemos en este papiro 3022. En una tumba tebana del siglo XIX, posee 311 líneas del texto y es un papiro que data de la dinastía XII, como les decía, Reino Medio. Las otras fuentes que les comentaba, el papiro 10499, encontrado por James Keeble dentro de una caja que estaba llena de textos médicos, por eso estaban allí papiros médicos y papiros literarios, y estaban en una tumba cercana al Ramesseum, en el templo funerario del faraón Ramsés II, y los óstraca que les comenté, esos fragmentos de cerámica o piedra, que la mayoría proceden del yacimiento del Deir el Medina y que seguramente son de época ramésida. Ya estamos hablando de Reino Nuevo, y estamos hablando también que son, esto es importante tenerlo presente, más de 600 años posteriores al papiro de Berlín, pero que este relato seguía siendo tan importante que seguía siendo objeto de estudio en las escuelas de escriba. Aquí vemos uno de los óstracas en los que se escribió parte de la historia de Sinué. Actualmente se puede visitar en el Museo Británico. La narración de Sinué es un texto bipolar, donde el protagonista oscila entre dos personajes, obviamente, su señor natural, que es Sesostris I o Senusert, Senusret también lo podemos encontrar, y el jefe asiático, quien lo rescata, Amunenchi, y por esto va a estar también en dos tipos de nacionalidades, un país de origen, un país adoptante. En uno tiene una posición de servicio, que es su país natal, y en otro tiene una posición de líder cuando alcanza a ser un jefe tribal. Eso es importante porque para lo que vamos a ver en un momento de los puntos del viaje del héroe, vamos a entender en cada partecita de esa huida de Egipto y de ese regreso a Egipto, porque Sinué sí puede analizarse desde el monomito de Joseph Campbell. Entonces, Sinué en su país de adopción recupera de cierta forma una situación, un estatus privilegiado, pero si no entrega de nuevo su vida a manos del faraón, va a perder lo más importante y anhelado, que es su vida en el más allá. Entonces, esa tensa estructura de ver, digamos, el corazón de Sinué partido en dos territorios es, digamos, el punto de tensión
en esta obra literaria y es regreso a casa, realmente la redención de Sinué. Entonces, se habla precisamente de que el movimiento físico que vemos en la obra de Sinué se dirige al este en primer lugar hacia Munenshi. Esa muestra su movimiento inapropiado, incorrecto, malo, opuesto al movimiento del sol. Recordemos que en la religión egipcia hay una geografía sagrada que se mueve en unos ejes. Los tenemos nosotros como puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, pero para ellos son una geografía sagrada que se mueve por dos elementos. La dirección sur-norte, porque el recorrido es sur-norte, nos los va a dar el río Nilo. Si sacamos al Nilo de la ecuación, no tendríamos la civilización que tuvimos del Antiguo Egipto. El historiador griego Heródoto hizo maravilloso al definir a Egipto como un don del Nilo, porque es en efecto un don del Nilo. Entonces la dirección sur-norte la va a enmarcar el río Nilo y la dirección este-oeste la va a marcar el sol. El sol nace por el este, es decir, por el oriente, se oculta por el oeste, es decir, por occidente. Es por esto que las ciudades, lo que está conectado con la vida, los talleres, están siempre en la ribera oriental del río Nilo, mientras que las necrópolis, templos mortuorios funerarios, están en la ribera occidental del Nilo, porque es el lado que está vinculado al ocaso del sol. En el monomito de Joseph Campbell, ese término que ya lo hemos visto desde el inicio de la conferencia, estas que son las etapas que vamos a analizar desde Sinué. En el viaje del héroe de Joseph Campbell, primero tenemos la llamada a la aventura. Esas son las señales de vocación del héroe, una etapa que presenta precisamente un desafío para el héroe con una forma de viaje y un viaje que debe ser a una tierra desconocida, una tierra lejana, un bosque, un reino desconocido. El héroe puede aceptar o rechazar ese llamado, pero para que se pueda activar ese mecanismo del monomito, de la travesía del héroe, el héroe debe decirle sí a ese llamado. ¿Cuándo vemos esto en Sinué? Cuando Sinué tiene esa extraña huida, se remonta el Nilo desde el oeste del delta hasta la meseta de Giza y comienza esa decisión de Sinué de salir de casa. ¿Qué pasa si hay una negativa en la llamada? Sea por miedo, por inseguridad, por considerarlo inadecuado y que allí la vida del héroe va a ser una tierra baldía. Podría ser incluso para Sinué reflejado cuando llega a la zona de Lagos Amargos, al norte del Istmo de Suez, que Sinué se encuentra al borde de la muerte, donde dice que su garganta está reseca, que ya no puede más, que él siente la muerte ahí. Si Sinué hubiese muerto allí, no hubiera podido darse todo este periplo, todo este concepto del monomito como una construcción del viaje y configuración heroica de este personaje. Pero Sinué no muere, porque Sinué recibe una ayuda sobrenatural, esa inesperada asistencia que recibe. ¿Por quién la recibe? La recibe precisamente por un líder de otro territorio, por Amunenshi. Este gobernante extranjero es el que aparece allí como la especie de ayuda sobrenatural o divina para Sinué. Luego vamos al cuarto paso, que es el cruce del primer umbral. En este punto el héroe abandona el mundo conocido para internarse en medio de unos límites y reglas que le son desconocidos. Precisamente, cuando Sinué se integra a esta tribu del príncipe Amunenshi, se casa con la primogénita, se convierte en ese jefe tribal y va a vivir a ese lugar fronterizo llamado Ia, que es descrito, como les dije hace unos instantes, como un perfecto vergel. Allí vamos a ver a Sinué dejando su mundo conocido y adoptando unas nuevas normas, una nueva estructura social. El quinto paso se conoce como el vientre de la ballena. Es la etapa de las pruebas y victorias. El héroe es devorado por lo desconocido. El contacto con su mundo y la persona que fue desaparece por completo. Aquí, ¿qué pasa? ¿Cuándo es ese vientre de la ballena para Sinué? Cuando un héroe, un campeón de Retenu, reta a Sinué y acuerdan batirse al amanecer. Ese reto a ese enfrentamiento al amanecer, a ese combate cuerpo a cuerpo al amanecer, es ese momento del vientre de la ballena.
Luego vamos a la iniciación, otros retos y otras pruebas que tienen que ayudar a esa transformación de héroe. Sinue logra derrotar a su rival, digamos que fue el primer gran reto superado. Luego le arrebata las pertenencias y alcanza un mayor momento de gloria en aquel lugar que es su país de adopción. Luego vamos al encuentro con la diosa, el punto en el que el héroe conoce el amor incondicional. Para Sinue hay dos cosas particulares. Conocer el amor incondicional no es haberse casado con la primogénita del príncipe Amonench, no. El amor incondicional que siempre reside en el corazón de Sinue es Egipto. Entonces, cuando su deseo de volver a Egipto en el momento de la vejez llega a oídos del faraón Sesostris I y recibe Sinue esa carta de que el faraón le está invitando de regreso a su patria, es el momento de conocer ese amor incondicional, ese amor que no lo abandonó y que puede regresar tranquilo a Egipto. Luego viene la parte de la reconciliación con el padre, donde el héroe se confronta con una figura paterna o el mismo padre, un símbolo del superego, del super yo. Esta figura no tiene que ser siempre una persona, hago la claridad, porque puede ser una figura de poder sobre su vida o de su muerte. ¿Qué es ese momento de reconciliación con su padre? ¿Cuál sería esa especie de padre o ser superior para Sinue? Llegar ante el rey Sesostris, postrarse a sus pies, ver a un faraón que se impacta a ese Sinue que está humillado y que somete su vida a su voluntad. Luego viene donde Sinue precisamente alcanza ese momento culmen de su transformación. Aquí es donde el personaje debe recuperar la identidad transformada. La identidad primera en la partida que inicia el viaje debe morir. Debe morir para poder dar un renacimiento a ese nuevo yo. Entonces, esa identidad que él había adoptado de cierta forma en su país, que lo salva, gracias al príncipe Amonenchi, debe renunciar luego a eso que lo había salvado por tantos años hasta su vejez, a ser cananeo, para volver como egipcio gracias a la voluntad del faraón. La gracia última, donde se logra alcanzar eso tan esperado, lo que les decía a ustedes, ese santo grial, ese vellocinio de oro. La meta del viaje ha sido alcanzada, Sinue es recibido en Egipto, como si fuese siempre su casa y nunca lo hubiera abandonado, como un amigo de los nobles y ubicado en medio de los cortesanos. Y finalmente, el regreso y la reintegración a la sociedad lo vemos en este héroe transformado y portando un nuevo conocimiento adquirido, donde a Sinue se le regala su casa, se le proporciona un sustento diario y lo más importante, se le entrega una tumba decorada, un completo ajuar y el servicio funerario garantizado. Ese es realmente el momento de la transfiguración y el tener el garante para la vida eterna de Sinue. Y ya para finalizar, compartirles que dentro de la literatura contemporánea tenemos dos referentes importantes de Sinue inspirados en el relato original, pero con ciertas modificaciones. Del premio Nobel egipcio Naguib Mahfouz, El regreso de Sinue, que de hecho está dentro de una obra que se llama Voices from the Other World, Voces desde el otro mundo, donde precisamente se basa en el relato original de Sinue, pero aparece un triángulo amoroso que en el relato original no está presente. Y la otra obra, la más conocida, la que fue llevada incluso al cine, la obra de Sinue el egipcio del autor finlandés Mika Waltari del año 1945, que aquí es importante resaltar que él reconoce que se inspira en Sinue para su protagonista, pero que el contexto en el que se desarrolla la obra de Sinue el egipcio de Mika Waltari es diferente porque él lo ambienta en la dinastía 18. Ya por tiempos me hicieron señas que es momento de finalizar. Agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron, a todos los asistentes desde la Universidad de Niño, al doctor Antonio Freitas por esta invitación, a la doctora Claudia por hacer esto posible. Muchísimas gracias.